mientras el mundo entero giraba fuera de eje, como si la guerra hubiese decidido tragarme completa. Pero esta vez no estaba cayendo. Esta vez yo estaba persiguiendo aquello que me había derribado. El dron realizó un giro imposible. Un cambio de dirección tan brusco que cualquier aeronave humana habría perdido un ala. Pero yo ya conocía ese movimiento. O mejor dicho, lo había sentido antes de verlo. Era un déjà vu táctico, un reflejo grabado a fuego en mi memoria. Intruso acelerando hacia el cañón, informé, con la voz tan firme que ni yo entendía cómo no se quebraba. El cañón se abría como una grieta gigante en la tierra, paredes rocosas, corrientes de aire impredecibles, sombras que ocultaban todo. Un lugar perfecto para desaparecer, o para emboscar. La formación quedó atrás. Ninguno tenía condiciones para acompañarme. Pero yo no frené. Metí el helicóptero en la garganta del cañón. El rotor rugió, golpeando bolsas de aire caliente que hacían vibrar la cabina. La narración entra, profunda, lenta. Ella volvió exactamente al tipo de lugar donde había perdido todo. No para revivir el trauma, sino para encontrar a quien lo provocó. El drone desapareció entre las rocas. Por un segundo, el radar quedó limpio. Silencio total. El coronel gritó en el canal. «Valdés, salga de ahí. Es una trampa». Sí, claro que era una trampa. Pero también era la primera vez que yo tenía la ventaja. Ajusté la sensibilidad térmica. El radar seguía muerto, pero la firma electromagnética... no. Esa frecuencia irregular. Ese pulso mínimo, casi imperceptible. Ping, ping, ping. La estaba. Oculto. Esperando que yo cometiera el mismo error de Nevada. Mi voz salió como un filo. «¡Lo tengo!». El drone emergió desde la sombra del acantilado, y durante un segundo que estiró el tiempo, lo vi de cerca. No era un drone militar convencional. No tenía insignias, no tenía forma simétrica. Parecía experimental. Un prototipo, negro, angular, con paneles que se abrían como placas cambiantes. Vivo. Y en su fuselaje, una marca que me congeló. NV-07. Meusangue Hello. Nevada. Unidad 07. El mismo proyecto del que dijeron que no existía. El mismo vuelo que los oficiales negaron. La misma aeronave que, según los reportes, nunca estuvo en el aire esa noche. Mentiras. Todas. El narrador entra casi susurrando. El fantasma no era un recuerdo. Era una máquina, un proyecto oculto. Y alguien había decidido repetir el experimento, con ella dentro de la formación. El dron viró directo hacia mí. Una maniobra suicida. O homicida. Yo respiré hondo. «Entonces quieres terminar lo que empezaste», murmuré. Apreté los controles. Descendí al límite del cañón, tan bajo que las piedras raspaban el tren de aterrizaje. El dron bajó conmigo. Un duelo. Yo y él. La caída repetida, pero ahora bajo mis reglas. El pulso electromagnético empezó a subir. El panel titiló. Una luz roja. Parpadeó. «No, no otra vez. No vas a apagarme», gruñí. «No esta vez». Corté energía del sistema secundario, antes de que el pulso lo quemara, redirigiendo potencia manual. Una maniobra que ningún piloto estándar usaría. Una maniobra que casi me mató en Nevada, pero que ahora yo dominaba. El drone se acercó. Demasiado. Sentí su sombra cruzar la cabina. Lo tenía donde quería. Ascenso brusco. Giro cerrado. Punto ciego del drone. El pulso falló. Se desestabilizó. Y entonces, por primera vez, escuché su estructura vibrar. Como si protestara. Un gemido metálico. Un grito de máquina. Apreté los dientes. Acerqué la mira y dije, con una calma que ni reconocí: «Caíste conmigo una vez. Ahora vas a caer solo». Marqué objetivo. Disparé. Un proyectil preciso. Corto. Letal. El impacto fue un rayo que iluminó las paredes del cañón. El dron explotó en una lluvia de chispas negras. Sus fragmentos cayeron girando, golpeando las rocas, hasta desaparecer en la oscuridad del desfiladero. Silencio. Solo mi respiración dentro de la cabina. Larga. Fuerte. Libre. El líder habló, incrédulo. «B-03,
Objetivo neutralizado. Otro piloto, casi susurrando. Ella lo derribó. Ella venció al mismo aparato que la destruyó en Nevada. Yo no dije nada. No celebré. No lloré. Solo estabilicé el helicóptero y ascendí hacia la luz del amanecer. El narrador concluye esta parte. La mujer que todos llamaban inestable acababa de destruir la única sombra capaz de derribarla. Pero lo que encontró dentro del cañón era solo el comienzo. Cuando entré al hangar, el ruido metálico de las herramientas y el olor a combustible me envolvieron como un recordatorio brutal de dónde estaba y de lo que había elegido enfrentar. Esa mañana, todos parecían más tensos que de costumbre. No era solo por mí. Era por lo que se aproximaba. Un ejercicio de alto riesgo, o como ellos lo llamaban. La prueba que separa a los pilotos de verdad de los que solo saben posar para la foto. Mientras caminaba por la línea central del hangar, varios pilotos me observaron de reojo. No era burla esta vez. Era algo distinto. Una mezcla de sospecha, incomodidad y el tipo de duda que ninguém dice, pero se siente no har. Y aún así, yo seguí. No por orgullo, sino porque retroceder habría significado confirmar lo que pensaban. El comandante Herrera me esperaba frente al panel táctico, los brazos cruzados y el ceño hundido. «Llegas justo a tiempo», dijo, sin levantar la voz. Asentí, firme. «Lista para el briefing». Él me observó un segundo más de lo necesario. No para juzgarme, sino para asegurarse de que yo realmente entendía a qué me estaba enfrentando. Porque aquello no era un simple vuelo. Era un simulacro que ya había derrubado a pilotos con años de experiencia. Cuando la pantalla se iluminó, los demás se reunieron alrededor. Yo también, aunque sabía que muchos preferirían que no estuviera allí. Herrera explicó la operación con calma quirúrgica. Intercepción nocturna. Vientos cruzados. Visibilidad mínima. Y un portaaviones en movimiento que apenas ofrecía margen para un error. Mientras él hablaba, podía sentir algunas miradas sobre mí. Miradas que decían, ella no va a conseguir. Miradas que me empujaban a un borde claro. O eu fallaba. O sorprendía todo o hangar. Y aunque mi respiración se mantenía estable, algo dentro de mí sabía que aquella sería la misión que marcaría para siempre mi presencia en esa base. O meu nome. E tudo o que decían sobre mí. ¿Alguna duda?, preguntó Herrera. Nadie habló. Yo tampoco. No porque no las tuviera, sino porque no podía darles ni un centímetro de fragilidad. Cuando el briefing terminó, los pilotos comenzaron a dispersarse. Algunos comentaban la complejidad de la misión. Otros hacían chistes nerviosos. Y otros simplemente se quedaron me observando, como si esperaran que yo desistiera en el último momento. Pero no lo hice. Di un paso hacia adelante, directo hacia mi escuadrón. Noté cómo algunos se enderezaban, casi sorprendidos. Y entonces, sin levantar voz, pero con firmeza absoluta, dije: «Nos vemos en la pista». No era una amenaza, no era una respuesta. Era apenas una promesa. Y por primera vez, un silencio real tomó conta do hangar inteiro. La caminata hacia la pista siempre había sido un ritual silencioso para mí. Pero ese día, algo era distinto. El aire cargado, el viento frío golpeando el rostro, y la vibración constante del portaaviones bajo mis botas, me hacían sentir como si cada paso fuera una declaración. No era solo un vuelo. Era el vuelo. A medida que me acercaba al F-18 asignado, pude ver a los mecánicos ajustando los paneles con precisión milimétrica. Uno de ellos me miró y asintió, como si dijera sin palabras: «Haz lo que viniste a hacer». No necesitaba más que eso. Me detuve frente al avión. El metal oscuro, las marcas del escuadrón, las luces intermitentes reflejándose en la plataforma mojada. Todo parecía más intenso que nunca. Respiré fondo, muy fondo. Ese era el momento en el que muchos pilotos dudaban. Eu no. Mientras colocaba el casco y ajustaba la cinta bajo el mentón, escuché pasos detrás de mí. Eran dos pilotos del meu propio escuadrón. Y aunque no dijeron nada, sus expresiones lo decían todo. «Vamos ver si você aguenta». Subí la escalerilla sin mirarlos.
El cockpit me recibió con ese olor familiar de metal, electrónicos y queroseno. Encajé las manos en los controles, sentí o peso real da misión, y por un instante, todo el ruido del mundo desapareció. Encendí los sistemas. Uno por uno. UD activo. Combustible verificado. Canales de comunicación liberados. Motores listos para rodaje. La torre autorizó o sincronismo de motores, e o rugido tomou conta de tudo. O porta-aviões vibrou inteiro, e pude ver, através do canopy, outros jatos sendo guiados para a decolagem. As turbinas iluminavam a noite com esse brilho quase monstruoso, e eu sabia que estava no meio dos melhores, e que necessitava provar que pertenecia a esse lugar. Águila 1, rodaje autorizado. La voz del controlador cortó mis pensamientos. Rodando. Respondí, firme. El movimiento del avión sobre la plataforma mojada era suave, pero cargado de tensión. Cada metro recorrido me acercaba a la catapulta, essa pequena linha amarela, onde pilotos são feitos ou quebrados. Mientras avançava, pude ver a 3 pilotos observando desde la lateral. Não riam, não falavam. Pero la forma en que seguían cada movimiento mío dejaba claro que esperaban un error. Un solo error. Me posicioné sobre la catapulta. Los ganchos se bloquearon bajo el fuselaje. Las luces rojas comenzaron a parpadear. O operador fez el gesto de preparada, y yo levanté el pulgar. Mesmo sentindo a presión no peito aumentar. El viento golpeaba fuerte. El portaaviones se inclinaba con as ondas. Y eu apenas fixei o olhar na pista iluminada pela chuva. A noite parecía querer engolir tudo. Águila 1, lanzamiento en 10 segundos. 10 segundos, que podían decidir una carrera inteira. Ajusté o throttle. Respiré outra vez. Ouvi o estalo da catapulta se armando. Y fue ahí, justo en ese instante, que sentí algo dentro de mí mudar. Ya no era sobre probar nada, ni sobre o que dicían, ni sobre quem duvidaba. Era sobre o ar. Sobre o céu, sobre fazer o que nasci para fazer. 5 segundos. Mis manos se cerraron en los controles. 3. El rugido aumentó. 2. El portaaviones vibró. 1. Y entonces, la catapulta se liberó. La catapulta me lanzó con una fuerza brutal que me pegó contra el asiento. El F-18 salió disparado hacia la tormenta como si alguien me hubiera arrancado del mundo real y me hubiera arrojado directamente a la oscuridad. En segundos, dejé atrás el rugido del portaaviones. Y quedé sola. Solo yo. El viento y un cielo negro que parecía no tener fondo. Ascendí rápido, estabilizando a 12.000 pies. Abajo, el mar era apenas una sombra inquieta. El viento cruzado golpeaba fuerte. La lluvia caía como agujas, y no había una sola estrella para orientarme. Era como volar dentro de un túnel sin paredes. Águila 1, confirme lectura de radar. Tenemos tráfico no identificado a 50 millas, informó la torre. Mi pecho se tensó. Tráfico no identificado. De noche. Con tormenta. Nada de eso era normal. Confirmado, respondí mientras ajustaba el radar. El eco apareció como un punto débil. Luego 2, luego 3. Demasiado rápidos para ser aviones civiles. Sabía lo que eso significaba. Cambié rumbo. Aumenté potencia. Activé el modo aire-aire. El silencio dentro del cockpit era absoluto, roto solo por el pitido del radar y el soplido constante de las turbinas. Mis músculos estaban tensos, pero mi mente, afilada. Águila 1. Mantenga curso. Sus compañeros van 10 minutos detrás. La torre sonaba tranquila. Pero yo escuché la preocupación oculta. 10 minutos. En el cielo. Es una eternidad. Entendido. Llegaré sola al primer contacto. La tormenta empeoró. Gotas gruesas golpeaban el canopy como si quisieran quebrarlo. El avión vibraba con la turbulencia, pero mis manos se mantuvieron firmes. Y entonces, el radar lanzó un tono más agudo. Contacto bloqueado. Distancia. 20 millas. Tragué aire. Era demasiado cerca para estar tan sola. Empujé el throttle a máxima potencia. El F-18 respondió con un rugido que hizo temblar mi casco. La cabina vibró.
y por un segundo sentí que la oscuridad entera se cerraba sobre mí. Águila 1, no se precipite. Espere apoyo, insistió la torre. No podía. Negativo, si espero, los perdemos. Los ecos se abrieron en la pantalla. 3 formaciones separadas, como si supieran que yo me acercaba. Las pupilas se me dilataron. Mis dedos apretaron la palanca. Entonces escuché una voz en la radio. No era la torre, no era un controlador, era uno de los pilotos que siempre me había subestimado. Águila 1. Si necesitas retroceder, hazlo, nadie te culpará. Una pausa pesada. Me ardió el pecho. Pero no de miedo, de algo muy diferente. Retroceder no está en mis planes. Y justo ahí lo vi. Una silueta negra cruzó por debajo de mí, veloz, sin luces, sin identificación. Apenas un fantasma cortando la tormenta. Mi corazón golpeó fuerte. Mis manos se afirmaron. La adrenalina se encendió. El combate había comenzado. Viré bruscamente a la izquierda. Las fuerzas G tiraron de mi cuerpo. La lluvia golpeó aún más fuerte. Pero ya estaba alineada detrás del objetivo. A 10 millas. Suficiente para bloquearlo de nuevo. Los otros 2 ecos aparecieron encima, moviéndose como depredadores rodeando a su presa. Yo estaba sola. 3 contactos desconocidos. Tormenta total. Noche cerrada. Y aún así, no temblé. Ajusté la mira. Liberé el sistema de disparo. Respiré hondo. El piloto que dudaba de mí volvió a hablar, ahora con la voz más tensa. Águila 1. ¿Qué demonios estás haciendo? Una sonrisa me escapó sin querer. Demostrar por qué nunca debieron subestimarme. Y me lancé por completo al combate. El primer enemigo descendió con una velocidad brutal, cortando la tormenta como si fuera parte de ella. Mi radar parpadeó con un tono agudo y constante. Estaba encima de mí, demasiado cerca. Tiré del stick hacia atrás, y sentí las fuerzas G aplastar mi pecho. El F-18 subió casi vertical. La lluvia resbaló por el canopy, como cuchillas líquidas, y por un segundo no vi nada. Solo oscuridad absoluta. Pero cuando nivelé, ahí lo vi. El objetivo cruzando frente a mí, intentando perderme entre las nubes densas. Águila 1. Tienes 3 blancos activos. Repito. 3. Advirtió la torre, pero su voz parecía venir desde otro mundo. Yo ya no escuchaba miedo. Solo enfoque. Empujé el throttle y la turbina rugió como un animal liberado. Me pegué detrás del avión enemigo, manteniendo la mira iluminada en amarillo. El sudor me corría por la frente bajo el casco. La turbulencia sacudía todo, pero mis manos no dudaban. Entonces, de la nada, un segundo aparato cayó desde arriba, intentando atraparme en un cruce perfecto. Era una pinza. Una maniobra coordinada. Respondí instintivamente. Giré el F-18 en un High G Barrel Roll, una maniobra que te arranca el aire de los pulmones si no estás preparada. Mi visión se oscureció en los bordes, pero logré salir del cruce por centímetros. El enemigo pasó zumbando a mi lado, tan cerca que pude sentir el golpe de aire contra el fuselaje. «Águila 1, retrocede», gritó otro piloto desde la radio. «Aquí no retrocede nadie», respondí. Antes de que pudiera reposicionarme, el tercer avión apareció, sin luces, sin identificación. Apenas una sombra oscura moviéndose donde no debería haber nada. Se colocó detrás de mí. Lo sentí antes de verlo. El pitido del sistema de alerta empezó a sonar en un tono rápido. Me habían fijado. El corazón me golpeó fuerte dentro del traje. Era el peor escenario posible. Sola. 3 contra 1. En plena tormenta. Pero algo dentro de mí se encendió. No rabia. No miedo. Algo más frío. Más claro. Perseverancia. Grité dentro del casco, no por desesperación, sino para activar cada músculo que necesitaba. Tiré el avión hacia un split S agresivo, dejándome caer en picada antes de invertir y salir de la trayectoria del enemigo. El horizonte giró completamente, revelando mar, cielo, en un ciclo caótico que habría desorientado a cualquiera, menos a alguien que vivió para esto. El avión enemigo perdió el bloqueo. Ahí estaba mi oportunidad. Cuando nivelé a baja altitud,
El mar ya no era un borrón o a negro. Era una superficie violenta, iluminada por relámpagos que caían en intervalos impredecibles. Usé cada destello como referencia visual, como si la tormenta misma me diera migas de luz para sobrevivir. Ascendí de golpe, y lo vi. El primer enemigo venía directo hacia mí. Quizás no esperaba que volviera tan rápido. Quizás pensó que ya me tenía. Marqué el objetivo. Respiré profundo. Los pitidos se alinearon. No disparé. No aún. Quería acercarme. Quería mostrarles que estaba ahí, que no me ocultaba. La radio estalló en gritos. Águila 1, espera refuerzos. Pero no necesitaba refuerzos. Empujé el throttle y rugí hacia el frente. Mi avión vibró con toda su fuerza, cortando la cortina de lluvia como una flecha encendida. Entonces lo dije, sin pensarlo, sin filtro, sin miedo. Me subestimaron, y ahora ya es tarde para corregirlo. El enemigo intentó evadirme. Demasiado lento. Demasiado tarde. Lo forcé a una maniobra cerrada, donde solo había dos opciones. O se alejaba, o enfrentaba que yo seguía ahí, firme, inquebrantable. Mi mira volvió a iluminar. Perfecta, limpia, inevitable. Pero en el último segundo, desactivé el sistema de disparo. No vine a destruir. Vine a demostrar. Tomé aire. Subí. El avión pasó por encima del suyo como un aviso silencioso. Un recordatorio de que la habilidad no grita. Se impone. Los 3 contactos comenzaron a retirarse. Primero 1. Luego 2. Luego el último. La radio se llenó de silencio. Un silencio espeso. Incrédulo. Impactado. Entonces, a lo lejos, escuché una voz conocida. Temblorosa. Diferente. Águila 1. La base entera acaba de ver eso. Respiré. Aún con el pecho acelerado. Aún con la tormenta sacudiendo el F-18. Perfecto, respondí. Era hora de que lo vieran. Y mientras ascendía hacia el punto de reunión, entre relámpagos y viento cruzado, lo entendí. No necesitaba que me respetaran antes. No necesitaba que creyeran en mí. No necesitaba aprobación de nadie. Porque esa noche, en plena oscuridad, en soledad total, con 3 enemigos rodeándome, yo misma había hecho mi nombre ecoar en el cielo.